Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan, muy buenos días, Dios les bendiga, rica y grandemente, y qué bueno poder juntos estar en este tiempo alabando, adorando al Señor, y también con la disposición en el corazón de meditar en su palabra. Queremos también dar la bienvenida a todas las personas que nos ven a través del YouTube, del Facebook, ¿verdad? Sabiendo que de alguna manera Dios quiere hablar siempre a nuestros corazones para seguir produciendo en nosotros ese cambio, esa transformación que Dios quiere en nuestras vidas para ser cada vez más como Él. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia, adorándote, cantándote, exaltando tu nombre, reconociendo que necesitamos cada vez más de ti, Señor, y que necesitamos nosotros también rendir cada vez cada área de nuestras vidas para ser como tú, para llegar a esa meta de llegar a la estatura de la medida de Cristo Jesús. Ahora, Señor, abrimos tu palabra para poder meditar en ella y para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y quieres hablarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hoy hablaremos, amados hermanos, continuando con nuestra serie, ¿verdad?, los fundamentos para una familia sólida. Hoy hablaremos de otro fundamento importante en nuestras familias, y es que es el fundamento del perdón. Si hay algo que tenemos que decir esta mañana, en primer lugar, es que no es fácil perdonar. No es sencillo, no es nada fácil perdonar cuando las personas en las que confiaste te fallaron. Cuando las personas, ¿verdad?, en las cuales tú creíste y depositaste algo de confianza, te traicionaron, te engañaron. Y en especial cuando esas personas están dentro de tu familia. No es sencillo perdonar en la familia. Cuando a veces ha ocurrido un engaño en la pareja, o cuando los hijos menosprecian el consejo de los padres, o cuando los padres por años han tratado mal a los hijos, no es fácil perdonar. Pero tampoco es fácil pedir perdón, debido a que tenemos que luchar con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, con reconocer que hemos herido y lastimado a las personas que decimos que amamos. No es sencillo pedir perdón cuando en vez de amar, proteger, cuidar, respetar, honrar, hicimos cosas no correctas. Y muchas veces lo único que hemos querido es justificarnos echando la culpa a una u otra persona, a una u otra situación, etcétera, etcétera. En resumen, no es fácil perdonar y pedir perdón. Pero cuán importante y necesario es experimentar el perdón en nuestras vidas para ser familias sólidas. ¿Quiénes quieren tener familias sólidas? ¿Verdad? Y es importante para ello que nosotros podamos experimentar el perdón en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera como Cristo nos perdonó, de la manera como Cristo nos perdonó, Dios quiere que también nos perdonemos unos a otros, y en especial en la familia. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué cosa es el perdón? Encontré dos conceptos interesantes que pueden ayudarnos en esta mañana. En primer lugar, el perdón es la voluntad sincera de eliminar, de quitar, de eliminar respuestas destructivas hacia quienes han infringido un mal acto en contra nuestra, renunciando al deseo de venganza. El otro concepto más corto dice:
es liberar a la persona de su responsabilidad de sufrir un castigo. Cuando yo perdono a alguien, lo que yo estoy haciendo es liberar a esa persona de que sufra un castigo, de que reciba un mal. Lo dejo ir, lo suelto, no busco venganza, renuncio voluntariamente a una respuesta que lo dañe o que la dañe. Eso es perdonar. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. La última vez, piensa por un momento, la última vez que una persona te hizo daño, piensa, la última vez que una persona te hizo daño, ¿sentiste que querías hacer algo bueno por esa persona? ¿Cuántos dicen que no? O sea, ¿todos querían hacer algo bueno por la persona? No, ¿verdad? No es natural. El perdón siempre será algo sobrenatural. Lo natural es la venganza, es devolver golpe por golpe, mal por mal. Pero lo sobrenatural, lo que Dios desea, es que cada uno de nosotros perdonemos y pidamos perdón. Y cuando nosotros no sentimos hacer algo bueno por la persona que nos daña, es porque nos dejamos dominar por esa naturaleza de pecado que aún llevamos, que se llena de enojo, de amargura y de deseos de venganza. Siendo honestos, amados hermanos y amigos, todos los que estamos aquí, me incluyo, todos hemos herido a alguien. Pero también todos hemos sido heridos por alguien. Por tanto, es importante el perdón en nuestras familias. Y en la Biblia encontramos a una familia que experimentó engaño, traición, odio y deseo de venganza, pero que con la ayuda de Dios lograron superar todo eso por la experiencia del poder del perdón. A una familia y en especial a dos hermanos que experimentaron, ¿verdad?, el rechazo, el odio por años, pero que teniendo a Dios en sus vidas, pudieron perdonarse el uno al otro. Los nombres de estos hermanos, Esaú y Jacob. Y a través de esta historia vamos a aprender también nosotros a perdonar y a pedir perdón. Pastor, ¿qué debemos hacer para experimentar el perdón en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? Hay 5 cosas que debemos hacer que vamos a ver esta mañana. 5 cosas. En primer lugar, lo primero que debemos ver es que debemos reconocer que tenemos heridas en el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos heridas en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ahora, esas heridas pueden haberse producido en primer lugar en la infancia. Son las heridas en la infancia. Permíteme leerte este verso en Génesis 25, 27 al 28, yendo ya a la historia de Esaú y Jacob. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, permíteme contarte el contexto un poquito antes de esta parte, de este versículo. Dios llama a Abraham para formar una nación y bendecir a toda la tierra. Le da una promesa y a través de esa promesa le da un hijo, su nombre Isaac. Con 40 años, Isaac conoce a Rebeca, su esposa. Y la misma promesa Abraham se la da a Isaac. Ahora, Isaac y Rebeca querían tener hijos, pero ella tenía un problema, era estéril. Y después de 20 años de oración y búsqueda, Rebeca llega a concebir. Pero Dios no solo le concede la dicha a Rebeca de tener un hijo, sino Dios le regala 2 hijos. Los nombres de esos 2 hijos: Esaú, el mayor, el primogénito, eran mellizos, y Jacob, el segundo hijo, hombre lampiño, dice el texto.
Y entonces aquí los niños ya crecieron, ya no son bebés, ya crecieron un poco, ya tienen algunos añitos. Y entonces sucede, dice la historia aquí, que Isaac amaba más a Esaú. Esa palabra amaba significa que tenía mayor afecto por su hijo mayor, por Esaú. No sabemos las razones, pero amaba más al hijo mayor. Y entonces probablemente era porque era más intrépido, le gustaba cazar, era hombre de campo, era más aventurero quizás. Y quizás hay papás así que aman a sus hijos porque son ese mi hijo más valiente, ese no tiene miedo, ese se enfrenta, no le importa cruzar la vía de evitamiento. Pero Rebeca dice, amaba más a Jacob. Quizás porque era varón quieto, dice el texto, era tranquilo, porque habitaba en tiendas, paraba en casa, aferrado a mamá. O quizás porque Rebeca tuvo la promesa de Dios cuando le dijo, el mayor, su hijo mayor, servirá al menor. Y ella sabía que el siguiente líder en la familia iba a ser Jacob y lo cuidaba más. No sabemos, pero lo cierto es que en los niños se generan heridas cuando hay preferencias por ellos, ¿sí o no? Cuando nosotros los padres tenemos al hijo preferido, provocamos heridas en el corazón de los hermanos. ¿O no te sentiste tú así cuando a tu hermano menor o mayor le daban siempre un poquito más de comida? O el juguete más bonito. O cuando al mayor, en nuestros tiempos, le daban la ropa nueva y a ti la herencia de la ropa del mayor. Y tú decías, ¿pero por qué a él? Y entonces los niños empiezan a crecer con enojo, con rechazo, con odio, probablemente entre ellos, pero también hacia los padres. Y es así como el enojo va entrando desde la infancia. Y probablemente tú has también sido herido desde la infancia, provocado, ¿verdad? Quizás por los padres, tíos, abuelos, cuando te insultaban, cuando te ofendían, cuando te comparaban, cuando te menospreciaban. Cuando había preferencias, cuando había maltratos, cuando hubo abusos, todas esas cosas en la infancia generan heridas en el corazón. Yo no sé cuáles son tus heridas, pero Dios las conoce. Como aquel adolescente en marzo de 2018 de este año, en Piura, que mató a su madre de 31 puñaladas. 31 puñaladas. Y cuando lo estaban interrogando, él dijo, yo me llené de odio y de celos por todo lo que mi mamá nos había hecho. Mira cuánto odio tenía ese jovencito, un adolescente matando a su madre. Porque seguramente mucho lo hirió cuando era niño. Y yo no sé qué heridas tengas tú en la infancia, pero todos hemos sido heridos, creo, cuando hemos sido niños. Lo segundo es que también hemos sido heridos en la edad adulta. No solamente hay heridas de la infancia, también hay heridas ahora que somos ya adultos. Permíteme resumirte un poco la historia que continúa. Esos niños, Esaú y Isaac, crecen. Isaac llega a ser un anciano, pero se va quedando ciego, sabe que la muerte está cerca. Y entonces él tiene que orar, dejando la autoridad y la bendición sobre su hijo mayor, Esaú. Lo llama Esaú y le dice, ve a cazar, trae una comida para yo orar y darte la bendición de inmediato. Pero Rebeca, que prefiere a Jacob, escucha todo. Y entonces planifica junto con Jacob el engaño a su padre. Porque Rebeca quería que la oración de bendición sea sobre Jacob y no sobre Esaú. Entonces ella prepara la comida, lo viste de pieles porque él era lampiño y Esaú era velludo, para que su padre no se dé cuenta.
Jacob se hace pasar entonces por su hermano, ingresa con la comida. Su padre le pregunta: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Esaú, y lo engaña. Y entonces su padre ora por él, delegándole la función de ser el próximo líder en la familia cuando él muera. Entonces regresa Esaú de cazar y de preparar la comida, regresa donde su padre, y mira lo que dice el texto, Génesis 27 del 30 en adelante, dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que Esaú volvió de cazar. Entonces Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, soy Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y dice el texto: cuando oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y luego el padre dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Mira la herida profunda ahora que Esaú está recibiendo: la traición, el engaño de su madre y de su propio hermano. Esaú sufrió ese engaño. Entonces dice el texto: clamó con una muy grande exclamación. Esa palabra significa con furia, con amargura, con dolor profundo en su corazón. Porque cuando hay engaño, cuando hay traición, se produce un dolor profundo en el corazón. Cuando hay mentira y engaño, se empieza a generar el odio en el corazón. Y hoy en día, estimados hermanos, amigos, hay mucho engaño en las familias. En la sociedad hay mucha infidelidad y engaño en las parejas, ¿cierto? Leí en esta semana: 14,000 parejas se divorcian cada año. 14,000 parejas. Y eso las casadas, imagínate los que conviven. ¿Cuántas separaciones más habrá? Y una de las razones principales, quizás la mayor, es la infidelidad, el engaño, la mentira, la traición. Además, una estadística dice que a los hombres les es difícil rechazar una aventura, mientras que las mujeres, que también hay infidelidad en las mujeres, dicen que son infieles solo por venganza y denigrar a su pareja. Mira lo que provoca el engaño, la mentira, la traición: odio, rechazo, deseo de venganza. Es por eso que la mentira y el engaño generan heridas muy profundas, desconfianza. Y lo triste es que esa amargura en el corazón, ese rechazo, no solamente te daña a ti, sino que daña a los que te rodean. Hebreos 12:15 va a decir: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tu amargura, la raíz de enojo que hay en el corazón, si no hay perdón, va a contaminar a otros. Por eso es que si tú no has arreglado cuentas, no has experimentado el perdón, vas a repetir la misma historia y las mismas heridas que tus padres provocaron en tu corazón. Si lo que más odiabas de tu padre era que era un alcohólico, probablemente te convertirás en un alcohólico. Si lo que más odiabas de tu mamá era la crítica continua que había contra tu papá, probablemente te conviertas en una mujer que cuando se case o tenga pareja, critiques todo de tu esposo. Porque si no experimentamos el perdón y la libertad que trae el perdón, esas heridas también nos contaminarán a nosotros. Y si nosotros las repetimos, contaminaremos el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esas heridas, ¿verdad?, que tenemos en el corazón dañan y contaminan a los demás. En segundo lugar, no solo debemos reconocer que tenemos heridas en el corazón, sino también debemos reconocer que las heridas generan odio y venganza.
Mira lo que dice Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre. Y yo, dice Esaú, y yo mataré a mi hermano Jacob. No está diciendo y yo lo voy a engañar y lo voy a traicionar. No, yo lo voy a matar. Mira el odio profundo ahora que tiene este hombre en su corazón, que probablemente empezó desde niño y ahora ya de adulto se va incrementando. Esa palabra aborreció significa que sintió desprecio, antipatía, odio. Eso es lo que sentía Esaú hacia Jacob. Y lo único que desea él es vengarse. Él quiere matar a su hermano. Solo así se sentiría satisfecho, complacido. Pero recuerda algo. Un principio de la palabra es que Dios nunca va a obrar en una persona que tiene odio y venganza en su corazón. Porque la Biblia dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A través de tu ira, de tu enojo, deseo de venganza, nunca va a obrar Dios, porque así no obra Dios. Amados hermanos, amigos, cuán fácil es que el enojo se llene en nuestro corazón, ingrese a nuestras vidas y el deseo de venganza se vaya tejiendo por las heridas que tenemos hasta el punto de desear el mal a nuestro prójimo, sea quien sea, padres, hijos, esposo, esposa. Es sencillo que entre y es muy difícil que salga. Por eso he conocido a muchos hijos que ya siendo adultos abandonan a sus padres en los asilos por venganza. Cuando nos toca visitar asilos, llevar a veces frutas comestibles, conversamos con los ancianos abandonados y les preguntamos: ¿y tú no tienes familia? Y ellos nos dicen: sí, yo tengo hijos. Y vienen a visitarte de vez en cuando, Navidad, Día del Padre o el abuelo. ¿Y por qué no vienen continuamente? Y entonces nos dice: porque cuando yo era papá y mis hijos pequeños, yo no fui un buen padre. Los traté mal, les hice mucho daño. Y lo único que ellos hacen es pagar este asilo para que nos atiendan. Pero no vienen a visitarnos, porque hay venganza en el corazón. ¿Sabes? Dios no quiere, estimado hermano, amiga, Dios no quiere que hagas justicias con tus manos. No, Dios no quiere que tú hagas justicia, que tú hagas venganza, no. La Biblia dice en Romanos 12, 17 y 19: no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es quien hará justicia cuando alguien te hace daño. Él es quien hará justicia cuando alguien te maltrata, cuando alguien hace una injusticia contigo. Dios está mirando y Él hará justicia. No tomes la justicia en tus manos, no, ponlas en las manos de Dios y dile: Dios, tú encárgate de estas personas, tú encárgate de este problema, tú ayúdame, Señor. Pero tú tienes que tener un corazón libre del enojo y la amargura. ¿Por qué? Porque si no, ese enojo y amargura se convertirá en venganza y te dañarás a ti y dañarás a los demás. Amén. En tercer lugar, debemos entender que el tiempo no cura las heridas. Si hemos dicho en primer lugar que tenemos heridas en el corazón y que las heridas generan odio, debemos entender que el tiempo no cura esas heridas. Hoy en día he visto, ¿verdad?, hasta eslogan, cliché: deja que el tiempo cure tus heridas, que el tiempo cure tus heridas, que el tiempo sane tus recuerdos. Pero nada más falso. El tiempo no cura nada. Mira lo que dice el texto, Génesis 27, 42, 45. Dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. Y llamó a Jacob y le dijo: he aquí, Esaú se consuela acerca de ti con la idea de matarte.
Ahora pues levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, y mora con él algunos días mora con él, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré y te traeré de allá. Rebeca se da cuenta que el odio de Esaú es tan grande que lo único que va a buscar es matar a su hermano. Su único deseo es ese, él piensa solamente en eso. Entonces Rebeca piensa y dice, ya sé, dejaré que pase el tiempo. Dejaré que se le pase en los días y semanas. Voy a mandar lejos a su hermano Jacob. Voy a mandarlo con mi hermano lejos. Y en algunos días, dice, lo volveré a llamar y todo será como antes. Ya se le pasará. Pero no ha solucionado nada. No hay perdón todavía de por medio. Quiere que el tiempo cure las heridas, pero nada más falso y más terrible, porque el tiempo no cura las heridas. Todo lo contrario, las heridas se hacen más profundas si no las tratamos a tiempo. Si tú tienes un corte y no la tratas a tiempo, esa herida se infecta, y si se infecta se gangrena, y si se gangrena hay que amputar, y si no amputamos se contamina todo el cuerpo y lo único que trae es muerte, porque las heridas no tratadas producen muerte. Igual en el corazón, en el alma. La amargura y el enojo y los deseos de venganza crecen si no se sanan a tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos del enojo de hijos contra sus padres, que fueron creciendo ese enojo desde niños, y cuando ya son adolescentes o jóvenes y fuertes enfrentan a los papás y hasta se golpean y los maltratan? Porque esas heridas van creciendo con el tiempo. El tiempo no cura nada, el tiempo empeora las cosas. O hemos sido testigos de parejas que vienen a la consejería y el esposo y la esposa comienzan a hablar de problemas de 5 años atrás, de 8 años atrás, de 10 años atrás. Cuando tú me dijiste esto, cuando tú me hiciste esto, y entonces expresan todo el dolor que sienten. Pero yo les pregunto, ya pasó 8 años, ya pasó 10 años. Sí, pastor, pero no puedo perdonar. Porque las heridas no sanan con el tiempo. Solo se empeoran. Creo que hace 1 mes o 2 meses atrás escuchamos esta noticia y todos nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Esa historia donde los hermanos, ¿verdad?, detonaron explosivos por venganza en la clínica Ricardo Palma. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la historia? Mira, año 2010, la mamá de ellos tiene una enfermedad. La llevan a la clínica, le hacen estudios y la operan. Año 2011, al parecer la operación no salió bien y hubo una mala praxis. Y entonces los hijos denuncian a la clínica. Año 2012, la mamá muere. Ellos acusan a la clínica de que es producto de esto. Entran en un juicio, ganan en un área. Pero luego, al parecer, la sentencia fue mínima o poca y ellos se sintieron dolidos, heridos. Año 2018, colocan explosivos en el sótano, en el estacionamiento. Lo hacen detonar y lastiman a 2 o más personas inocentes. Desde el año 2011 al año 2018, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? 7 años. Y ese odio no se fue. Creció y creció y creció al punto de vengarse, dañando a otros. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo no cura las heridas. Papá, mamá, si tú piensas que tus hijos ya están bien porque crecieron y lo que le hiciste no los lastimó, no, está allí. Hijo, hija, no pienses que cuando crezcas, si no has perdonado a tus padres, tú vas a ser diferente. No, mientras tú no perdones, probablemente repitas la misma historia.
Esposo, esposa, si no has experimentado el perdón, si no has pedido perdón para sanar esas heridas que provocaste, probablemente en el tiempo se expresará de alguna manera. Solo el perdón trae verdadera sanidad y libertad al corazón de las personas. Solo experimentando el perdón podemos ser sanos y libres de la amargura, del odio, del resentimiento, y libres para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de bendición. ¿Cuántos creen eso? Amén. Solo por el perdón podemos lograr ello. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué perdón debemos buscar en primer lugar? Y este es el cuarto punto. Debemos en primer lugar buscar a Dios y experimentar su perdón. Si yo quiero ser alguien que perdone o alguien que aprenda a pedir perdón, lo primero que tenemos que experimentar en nuestras vidas es el perdón de Dios. Es buscarle a Dios de todo corazón y experimentar el perdón de Él en nuestros corazones. Así empieza la sanidad, así empieza la libertad del odio, del resentimiento y la amargura. Sabes, Dios se encargó después de que Jacob huye donde su hermano, donde su tío Labán. Dios se encargó de que Jacob experimente también engaños y mentiras de parte de su tío. Porque hay un principio en la palabra de Dios. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Jacob sufrió el engaño cuando le dieron otra esposa. Por 7 años trabajó para una esposa y le dieron otra. Y tuvo que trabajar 7 años más por la otra esposa. 14 años trabajó y 6 años por su ganado. Y en todos esos 20 años, 10 veces le cambiaron el sueldo. Porque si siembras mentiras, cosechas mentiras. Ahora, después de 20 años, es Dios quien le dice a Jacob, tienes que volver. La mamá nunca le dijo, porque su hermano en 20 años seguía con odio, con amargura, con venganza, porque el tiempo no cura nada. Ahora Dios le dice, Génesis 31:3, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahora Jacob ya no está solo, tiene familia, tiene hijos, tiene ganado, pero no tiene paz. Son 20 años que sabe que no ha arreglado cuentas con su hermano y que su hermano lo odia. Y entonces se acerca donde su hermano. Y él, al estar cada vez más cerca donde su hermano, envía mensajeros. Y dice el texto en Génesis 32, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Y les mandó diciendo, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y siervos. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia a tus ojos, o en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob busca arreglar cuentas con su hermano, pero quiere hacerlo a su forma. Le envío una comitiva, le envío regalitos para que suavicen el corazón, para hallar gracia. Esa palabra hallar gracia significa para agradar a mi hermano, para ver cómo se siente, cómo está. Pero como el tiempo no cura las heridas, Esaú les dice, vuelvo yo, voy a buscarlo a él, voy a recibirlo, sí, pero esta vez no voy a ir solo, no. Llevaré 400 hombres conmigo. ¿Para qué eran esos 400 hombres? ¿Para qué? Para matarlo y para destruir a su familia. Probablemente solo así recuperaría su título de primogénito. Él quería matarlo. Entonces, ¿qué siente Jacob? Génesis 32:7. Entonces Jacob, dice el texto, tuvo, ¿qué cosa? Gran temor. Tuvo un miedo y se angustió.
Y entonces cuando Jacob tiene gran miedo y se angustia en su corazón y sabe que ha querido arreglar cuentas de manera equivocada, toma la mejor decisión y decide buscar a Dios. Y decide orar a Dios, levantar su voz. Génesis 32, 9 y 11 dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Líbrame, le dice ahora, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué está haciendo Jacob? Está con miedo, está angustiado y le pide ayuda a Dios. Dios, protégenos. Tú me dijiste que vuelva. Tú me dijiste que estaría conmigo. Ahora protégenos, protégenos, guárdanos. Y entonces Jacob toma a su familia, la hace pasar a otro lado y él se queda solo. Y en esa soledad comienza a seguir orando. En otro verso va a decir con lágrimas, con dolor, comienza a orar, a buscar a Dios. ¿Qué pedía a Dios? En primer lugar le pedía que cambie su corazón, que haga de él un hombre nuevo. Él ya no quiere ser más un engañador, un mentiroso. Él quiere ser un hombre distinto. Y entonces Dios, al ver su deseo, hace descender un varón, un ángel, el ángel de Jehová, para que luche con él. Y el verso 24 del capítulo 32 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Comienza una lucha desde la noche hasta el amanecer, horas de horas, y Jacob peleando. Obviamente el ángel no lo quería destruir, solo quería averiguar cuán persistente era, cuán dispuesto estaba para querer la gracia, el perdón de Dios y ser un hombre diferente, un hombre de bendición. Y él por horas comienza a luchar y decirle: Dios, te necesito, Dios, no me dejes, Dios, no quiero irme sin tu bendición, sin tu presencia. Y toda la noche lucha porque él ya no quería seguir siendo Jacob. ¿Sabes lo que significa Jacob? Suplantador, engañador. Él ya no quería seguir siendo ese hombre. Él quería ser otro hombre y por eso pedía ayuda a Dios, porque lo primero que tenemos que experimentar es ese perdón de Dios para ser hombres distintos. Y entonces el ángel le dice, Génesis 32, 26 y 28, y dijo: déjame. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. ¿Y qué más dice? Y fue librada mi alma. Toda esa amargura y resentimiento salió en ese momento, porque experimentó el estar cara a cara con Dios, ese encuentro con Dios, porque nadie puede estar frente a Dios con pecados en el corazón. Con confesión y arrepentimiento es que podemos entrar a la presencia de Dios, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y entonces Jacob está allí. El ángel le pregunta: ¿quién eres? Dime tu nombre. Y él le dice: soy engañador. Pero Dios le dice: no más serás engañador. Ahora serás Israel. Israel significa el que lucha al lado de Dios vence. Ahora ya no serás más un engañador, un mentiroso, no. Serás un luchador, serás un vencedor. Es decir, Jacob, ahora te he perdonado. Ahora eres un hombre distinto. Ahora estás listo para perdonar y pedir perdón. Alguien dijo: ninguno puede dar lo que no tiene. No podemos dar a otros lo que no tenemos. Si no hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, va a ser imposible perdonar y pedir perdón a otros.
Por eso es que necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Por eso es que Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo qué dice? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin lugar a dudas, pedir perdón y perdonar a otros está directamente relacionado a la dicha de haber experimentado el perdón de Dios. Cuando uno ha sido perdonado, uno puede y es capaz de perdonar, pero ya no de manera natural, sino sobrenatural, porque es algo que Dios te ayuda a hacerlo. ¿Cuántos creen eso? Por eso es importante, hermanos. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Solamente con el poder de Dios en nuestras vidas, con el perdón de Dios en nuestros corazones, es que nosotros podemos perdonar y pedir perdón. Y en quinto y último lugar, debemos pedir perdón y perdonar a nuestro prójimo. Debemos pedir perdón y perdonar a nuestro prójimo. Y es así como llegamos a los versos que hemos leído al inicio de este mensaje. Génesis 33, 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y a las 2 siervas, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿Hubo o no hubo perdón? ¿Hubo o no hubo reconciliación? Sí. Por eso lo primero que debemos aprender de este pasaje es cómo debemos pedir perdón. Tú y yo debemos pedir perdón y debemos hacerlo. Ahora Jacob es otro hombre. Ya no es más Jacob, ahora es Israel. Ahora está fortalecido por la presencia de Dios en su vida, porque ha tenido un encuentro con Dios. Y él sabe que tiene que ir donde Saúl. A pesar que Saúl todavía tiene odio y deseo de venganza, y sabe que viene con 400 hombres, y sabe él que esos hombres pueden matarlo a él y a toda su familia. Pero entonces él empieza a pedir perdón. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? En primer lugar, con prontitud. Dice el texto: alzando Jacob los ojos, miró y él pasó delante de ellos. Jacob se dio cuenta que venía su hermano con 400 hombres. Jacob no se escondió, no dijo ya mañana mejor le digo. No, inmediato: yo lo lastimé, lo herí, Dios me ha dado fortaleza, he experimentado su perdón, ahora voy a pedirle perdón a mi hermano. Y pasó delante de ellos con prontitud. Hermanos, no dejes pasar mucho tiempo cuando tengas que pedir perdón. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes para mañana el hecho de reconocer que has herido, lastimado, ofendido en tu familia. No, hazlo con prontitud. Ten cuentas cortas. No dejes que el enojo se crezca en amargura, en resentimiento y en deseos de venganza. No, soluciónalo pronto. Pide perdón. En segundo lugar, con humildad y arrepentimiento. Y se inclinó a tierra. ¿Cuántas veces dice? Y eso habla de la actitud en su corazón. Él se postró, se arrodilló. A la distancia comenzó a decir: Esaú, perdóname, hermano. Comenzó a gritar y a exclamar con humildad y arrepentimiento. Él no dijo: ya, perdóname, pues ya todos fallamos, pues. Porque a veces pedimos perdón así. Ya tú sabes, sí, ya. Pero tú también fallas, ¿sí o no? Tú también fallas. Eso no es pedir perdón. Eso es justificación. Eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente tratar de poner una curita, un ya que pase. Pero no es así. Si queremos sanar las heridas del corazón,
tenemos que hacerlo con humildad, bajar la cabeza, ser honestos. En tercer lugar, con sinceridad, hasta que llegó donde su hermano. 7 veces se arrodilló y sinceramente gritaba y le decía: perdóname, hermano. Era sincero y honesto, su arrepentimiento era real, era verdadero. Y finalmente con amor, porque cuando su hermano lo perdona y lo abraza, el texto dice que los dos lloraron. Y cuando hay lágrimas entre 2 hermanos que se abrazan, ¿qué es lo que hay? Amor. Porque puede ser que estés peleado en la familia, pero si hay algo que todavía los une es el vínculo del amor. Y mucho más cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, porque ese amor de Dios nunca deja de ser. Acerquémonos. Es así como que debemos pedir perdón, quitando el orgullo, las justificaciones, la autosuficiencia. Por ejemplo, debemos decir: perdón, mi hermano, o perdón, mi amor, no estuvo bien lo que dije, me arrepiento, lo siento de verdad, no me justifico, solo te pido perdón. O un hijo diciéndole: papá, perdóname, hijo, hija, papá, perdóname, mamá, perdóname, no estudié, soy el único responsable, perdóname, mamá. Pero con sinceridad, con arrepentimiento. O cuando el padre le puede decir: hijo, perdóname, reaccioné mal, no debí hablar así a tu mamá y a ustedes. Voy a pedirle ayuda a Dios para tener mayor control de mi temperamento. Pero no justificando, sino siendo honestos y verdaderos. Pero no solo debemos pedir perdón, también debemos perdonar. Esaú ve a su hermano arrodillado, lo ve arrepentido y lo ve pidiendo perdón. Pero Esaú no actúa como diciendo: ahora sí, ahora vienes así, con tu carita triste. Esaú no se pone prepotente, no se pone orgulloso. Se da cuenta que su hermano realmente es sincero, está arrepentido. Y entonces él va, ¿verdad? Y de alguna manera Dios obra en su corazón para ir y reconciliarse con su hermano. Porque muchas veces, estimados hermanos, amigos, cuando uno ve a una persona verdaderamente arrepentida y con frutos de arrepentimiento, entonces algo cambia también en el corazón. Esa experiencia que has tenido con Dios, algo transforma también, o de alguna manera provoca arrepentimiento en la otra persona, porque ve los cambios. ¿Y cómo debemos perdonar? Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos nosotros perdonar? En primer lugar, con decisión. Pero Esaú corrió a su encuentro. Lo vio arrepentido, lo vio humillado, lo vio pidiendo perdón y él dijo: voy, tomo la decisión, perdono. Y Esaú corre a su encuentro. Si tú ves a la persona que está verdaderamente arrepentida y hay fruto de arrepentimiento, entonces tú puedes experimentar el perdonar a esa persona, quitando la amargura y el deseo de venganza. Y dice el texto que él lo abrazó, dejó la espada, porque lo que él merecía seguramente era eso, muerte, venganza, y eso era lo que él quería. Pero cuando experimenta uno el perdón, el perdonar a otros, deja la espada para abrazar al que te ha ofendido. Y lo abrazó. En tercer lugar, con misericordia. Y se echó sobre su cuello, dice, ¿verdad? Y estaba allí Esaú con Jacob, abrazándolo con misericordia. No merecía eso seguramente. Por el engaño que había hecho, seguramente merecía el castigo, apedreamiento, qué sé yo. Pero él le extiende el abrazo y se arrecuesta sobre su cuello. Y es así como Dios nos perdona a nosotros.
¿Cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó. Y entonces lloraron juntos. Miqueas 7, 18 y 19 va a decir que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen esa hermosa promesa del Señor? Amén. Creemos en esa promesa de Dios. Sin lugar a duda, Dios sabe cuán pecadores somos. Por eso es que envió a Jesucristo para morir en una cruz por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. Y cuando uno experimenta el perdón de Dios, de todo lo que ha hecho, ahora Dios lo ha puesto en lo profundo del mar para nunca más acordar. Es cuando uno puede ser capaz de perdonar como Cristo nos perdonó. Y decir: está bien, quedas perdonado. No voy a traer a memoria este asunto nuevamente. Y entonces puede haber reconciliación. Escucha bien, escucha bien. Si alguien viene verdaderamente arrepentido y lo va mostrando con todo lo que hace en su vida, el fruto de arrepentimiento, vamos a perdonar y restaurar la relación para bendición. Pastor, ¿y qué si viene o qué si nunca me pide perdón? ¿Debo perdonarlo? Si esa persona que me hirió o me lastimó hasta ahora no me pide perdón, ¿debo perdonarlo? La respuesta es sí. En tu corazón, delante de Dios, tú debes perdonar a la persona para estar en paz. La Biblia dice: en cuanto dependa de ti, busca estar en paz con todos los hombres. Pero solo habrá reconciliación cuando haya arrepentimiento de la otra parte. Tú puedes perdonar para ya no desearle mal, para no vengarte, para dejarlo en las manos de Dios, que haga justicia con esa persona. Y a ti te quedará orar por esa persona para que Dios obre en su corazón, para que se arrepienta, para que experimente el perdón y así venga arrepentido a pedirte perdón. Pero ya el perdón está dado en tu corazón. Amén. Cuando yo entendí esta verdad del perdón, era un jovencito y entendí que debía perdonar a mi padre. Él se fue cuando yo era niño, formó otra familia, nos visitaba de vez en cuando y también de vez en cuando dejaba algo de dinero. Mi mamá tenía que trabajar siempre para sostenernos y alimentarnos. Y yo viví con mucho enojo y resentimiento hacia mi padre, hasta que entendí el poder del perdón y yo necesitaba perdonarlo. Mi padre nunca me pidió perdón en ese tiempo, pero yo fui a buscarlo a su trabajo un día y lo abracé y le dije: papá, te perdono. Mi papá se sorprendió y dijo: ¿de qué? Quizás no me entiendes, papá, pero ya no quiero ver más, ya no quiero vivir más con enojo en mi corazón. Te perdono y te amo, y a partir de ahora oraré para que tú conozcas a Cristo. 22 años después, mi papá entregó su vida a Cristo. Él ahora falleció hace 3 años, pero falleció arrepentido. Y en un cumpleaños, cuando lo invité, él nos pidió perdón a mis hermanos, a mí. Y nosotros lo abrazamos y le dijimos: papá, hace más de 20 años te perdonamos. ¿Por qué? Porque solo una persona que pide perdón y que perdona es librada su alma, su corazón. Tiene paz con Dios y paz con el prójimo. Y entonces siempre será un hombre y una mujer de bendición. Un hombre y una mujer de bendición en su familia. Amigo, amiga que nos visitas,
Yo no sé qué heridas tienes tú, pero Dios las sabe. Pero lo primero que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón es que experimentes su perdón y que reconozcas delante de Dios que tú has vivido lejos de Él, que has pecado, ofendido, herido a Dios, pero también dañado a los que te rodean. Y hoy, esta mañana, tienes la oportunidad de experimentar el perdón de Dios para que Dios pueda capacitar tu corazón y tu vida, para que pidas perdón a tu familia o para que perdones a los que te dañaron. Solamente con el amor de Dios y el perdón de Dios podemos hacer eso. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Y para ello tienes que arrepentirte, pedirle perdón primero a Dios, entregarle tu vida y tu corazón y decirle: haz de mí, Dios, una nueva persona, transfórmame como lo hiciste con Jacob y lo convertiste en Israel. Ahora cambia mi vida y mi corazón. Tú puedes hacerlo esta mañana. Dios te invita a hacerlo. O decides vivir en amargura y enojo, o decides vivir en paz y con el perdón de Dios en tu corazón. Si quieres hacerlo en esta mañana, eleva una oración a Dios. ¿Y qué debo decir? Déjame guiarte en esa oración. Repite estas palabras junto conmigo. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Dile así al Señor: Dios mío, tú conoces mi vida y todo lo que hay en mi corazón, todos los pecados y maldades que he cometido, Dios. Pero hoy me arrepiento de ellos, Señor, y te pido perdón de todo corazón, para que eches en lo profundo del mar mis iniquidades y mis pecados, porque tú eres Dios perdonador. Señor, perdóname, limpia mi corazón, Señor, y haz de mí una nueva persona, Dios. Cámbiame, ya no quiero ser el mismo. Transfórmame, Señor. Gracias por amarme, Dios. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por recibirme, Dios. Y gracias por entrar en mi corazón. Gracias, Dios.